Muchas gracias, doctor. This meeting is being recorded. Muchas gracias, doctor Hernán Roca, presidente de la Sociedad Boliviana de Cirugía Capítulo Santa Cruz. Le agradezco por la cordial invitación a este webinar de cirugía bariátrica. Al doctor Sergio Aparicio, al doctor Hernán, al doctor Cristóbal Durán y al doctor Derek Barragán, que nos acompañan como panelistas, y a todos nuestros amigos que se nos están uniendo. Si me permite compartir pantalla, por favor, doctor. Gracias. ¿Están viendo mi pantalla, doctor Roca? Sí, perfectamente. Ok, permítanme un poquito. Vamos aquí. Ok. Puede resultar un poco raro que un cirujano bariatra esté presentando una conferencia de insuficiencia pancreática exócrina, pero responde al hecho de que conforme ha aumentado la obesidad en el mundo, también ha crecido exponencialmente las cirugías bariátricas y con ello las complicaciones postoperatorias propias de estas cirugías. Y una de estas complicaciones es la insuficiencia pancreática exócrina. Si me permiten, voy a iniciar un poquito recordando algunas cosas importantes en relación a la fisiología. Hay que recordar que el páncreas es una glándula mixta compuesta básicamente por dos tipos de tejidos, el exócrino y la parte endocrina, que de alguna manera se agrupan formando lóbulos macroscópicamente visibles y separados entre sí por septos de tejido conectivo. La mayor parte de la porción exócrina es la que cubre el páncreas, casi el 80-85%, mientras que el 2% corresponde a la porción endocrina. El páncreas básicamente exócrino está conformado por los acinos y el sistema ductal. No quiero entrar en mucho detalle, pero creo que hay que recordar que la célula acinar pancreática es la que prácticamente contiene los gránulos de zimógeno, que al mismo tiempo contienen las enzimas constituyentes de la secreción pancreática. En relación a las fases de la secreción del páncreas exócrino, existen básicamente dos tipos o tres tipos de fases: la fase cefálica y gástrica. La fase cefálica, como están observando, es desencadenada básicamente por la vía vagal, mediante un estímulo psíquico, puede ser la vista, el olfato y especialmente la masticación. La acetilcolina es el neurotransmisor más importante en la regulación de la secreción pancreática a través de los receptores muscarínicos que se encuentran ubicados en la célula acinar. La fase gástrica básicamente se inicia tras la distensión del fundus gástrico y también está mediado por el nervio vago. Una vez que llega el bolo alimenticio al antro, estimula a la célula G a liberar la gastrina, que a su vez estimula la secreción enzimática, aunque de una manera bastante débil. La fase intestinal es la más importante y es la responsable aproximadamente del 80% de la secreción pancreática. Básicamente está regulada por dos hormonas intestinales: la secretina, que es producida por las células S del duodeno y es el estimulante principal de la secreción hidroelectrolítica rica en bicarbonato, y la colecistoquinina, que es producida por las células L del duodeno y del yeyuno proximal, que estimula la secreción rica en enzimas pancreáticas. Como ustedes pueden observar en este gráfico, el páncreas posee una gran capacidad de síntesis de enzimas y proenzimas pancreáticas, y según su función, sirven para la degradación de las proteínas,
desdoblándolas en péptidos y aminoácidos, el metabolismo de las grasas, desdoblándolas en ácidos grasos y glicerol. Y en el metabolismo de los carbohidratos, desdoblándolos en el almidón que ingresa en dextrina y maltosa, y esta vez en glucosa, aunque hay que recordar que una parte importante de la absorción del metabolismo de los carbohidratos se realiza a nivel del ilion, básicamente. Pero, ¿qué ocurre cuando alteramos la anatomía durante la cirugía bariátrica? Cuando hablamos de insuficiencia pancreática exócrina, estamos hablando de cualquier situación en la cual la secreción de enzimas pancreáticas es insuficiente para mantener una digestión normal. Por lo tanto, estamos hablando de cualquier situación que conlleve a una maldigestión. Obviamente, una maldigestión se asocia a una mala absorción de nutrientes y, por lo tanto, estamos hablando de pacientes que pueden desarrollar síntomas de mala absorción y, sobre todo, de déficits nutricionales. Pero, ¿qué es lo que ocurre normalmente? Me gustaría mostrarle en este esquema muy simple en las que la digestión gástrica es normal, desde el punto de vista enzimático y desde el punto de vista motor. Con un vaciamiento gástrico normal, los nutrientes llegan al duodeno, el duodeno es normal, se produce una estimulación de hormonas como la colecistoquinina, que estimula la secreción enzimática pancreática, que le avisa al páncreas que ahí hay nutrientes y que tiene que secretar más. Y el páncreas lo hace sin mayores inconvenientes. Pero a veces el páncreas no responde a estos estímulos, porque el páncreas a veces tiene una enfermedad, y esto lo podemos apreciar en pacientes con pancreatitis crónica, fibrosis quística, pancreatitis aguda necrotizante, cáncer de páncreas, tumores periampulares, y en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 de larga evolución. Cada vez estamos más cerca del concepto y que poco a poco los diabetólogos también están compartiendo, que el páncreas es un único órgano con dos funciones y por lo tanto la alteración de una de las dos funciones afecta también a la otra. Ahora nos vamos a acercar más a la cirugía. Este es un esquema simple de una duodeno-pancreatectomía cefálica con una reconstrucción en IDE-RUX. Pero lo que ocurre primero es que al paciente se le ha resecado el antro y el píloro, de forma que pierde la función motora gástrica normal y partículas de nutrientes de gran tamaño llegan al yeyuno. Estas partículas de alimentos son difíciles de digerir por su gran tamaño. Este no es el problema fundamental. El problema fundamental es que estos pacientes tienen una secreción pancreática enormemente disminuida porque han perdido parte del páncreas, porque ha sido parcialmente resecado, pero sobre todo porque el duodeno también ha sido resecado, de forma que no hay producción de colecistoquinina y prácticamente no hay estimulación de la secreción pancreática. Y por último, no se llega a producir una mezcla adecuada de los nutrientes con las enzimas pancreáticas para tener una digestión normal. Y la mayoría de estos pacientes desarrolla una insuficiencia pancreática exócrina. Esta es una revisión sistemática que se publicó hace algunos años de pacientes antes de ser sometidos a duodeno-pancreatectomía cefálica por cáncer.
y podemos ver que el 44% tenían IP, por básicamente la enfermedad de base. Y después de la cirugía, prácticamente el 92% de todos estos pacientes habían desarrollado IP. Pero el problema no se acaba allí, con el cambio anatómico y con la recuperación posoperatoria. El problema es que por la falta de estímulo pancreático después de la cirugía, la función pancreática va disminuyendo al cabo de los meses, tal como aprecian. Y por lo tanto, la digestión va empeorando tras la cirugía. Como se puede apreciar en este gráfico, el nivel 0 es el momento de la cirugía. La secreción pancreática está medida por elastasa fecal 1, que es un test de secreción pancreática, y pueden ver que tras la cirugía, la secreción pancreática sigue disminuyendo a través de los meses. Ahora veamos una situación más cercana a la cirugía bariátrica, en donde el páncreas es normal. Y esto es lo que ocurre tras una cirugía de bypass gástrico de una anastomosis y una duodenopancreatectomía cefálica. Como ustedes pueden apreciar, son procedimientos que tienen similares comportamientos. En el caso del bypass gástrico de una anastomosis, existe una ausencia de la distensión fúndica, por lo tanto, abolimos parte del estímulo vagal y no existe la estimulación de secreción enzimática mediada por el vago. Por otro lado, la ausencia del bolo alimenticio a nivel del antro provoca una falta de liberación de gastrina. Y la secreción pancreática se ve reducida por la limitada liberación de secretina y colecistoquimina por una falta de estimulación de las mismas por el no paso de nutrientes por el duodeno. Al final, se produce una asincronía entre el vaciamiento gástrico de nutrientes y la secreción bilopancreática que conduce a una insuficiencia pancreática exógena. ¿Qué sucede en el bypass gástrico en IDE-RUX? La falta de distensión fúndica produce una abolición del reflejo vagal que al mismo tiempo inhibe la secreción enzimática. Por otro lado, la falta de llegada de bolo alimenticio en el antro produce una prácticamente abolición de la secreción de gastrina. Además, la falta de infusión duodenal de nutrientes y del quimo produce una disminución de la secreción de la colecistoquinina y de la secretina. En la manga, a pesar de resecar una parte del estómago, las repercusiones a nivel del páncreas exócrino también se producen. Hay una menor estimulación de la secreción enzimática, hay una menor liberación de gastrina y por el característico vaciamiento gástrico rápido típico de la manga gástrica, existe una menor cantidad y calidad del quimo, que se acompaña de una disminución de la liberación tanto de secretina como de colecistoquinina. Además, se produce una asincronía en el vaciamiento gástrico de nutrientes y la secreción bilopancreática, y esto vuelve a conllevar a una insuficiencia pancreática exógena.
Existen muy pocos estudios de insuficiencia pancreática exócrina tras cirugía bariátrica en la literatura mundial. Este es uno de ellos que seleccioné del SOART. Básicamente es un estudio que básicamente busca determinar la prevalencia de la IP después de un bypass gástrico proximal y distal y su influencia de la longitud de asas. Para ello, definen EPI como una elastasa fecal 1 menor de 200 microgramos por gramos de heces, asociado a sintomatología clínica. En este estudio se hicieron pruebas para descartar Clostridium difficile y sobrecrecimiento bacteriano, que también podrían producir la misma sintomatología de un IP. Se hizo una terapia de reemplazo de enzimas pancreáticas con Creón por 3 meses y después se ajustó de acuerdo a la persistencia de la sintomatología. Este es un estudio en el cual participaron en total 188 pacientes. Se hizo un bypass gástrico proximal en el 58% y en el 42% un bypass gástrico distal. En ambos casos tenían pouch gástricos similares. El bypass gástrico proximal es prácticamente un bypass clásico con 155 de asa alimentaria y un asa bilopancreática entre 40 y 75 centímetros, mientras que el bypass distal tenía un canal común de 120 centímetros y un asa bilopancreática entre 80 a 100 centímetros. Este es un estudio fundamental para poder valorar la longitud del asa bilopancreática en estos dos tipos de bypasses y su influencia en la insuficiencia pancreática exócrina. Hay que volver a recordar que la colecistoquinina es una hormona que estimula la secreción pancreática postprandial y que se produce en las células L del duodeno y del yeyuno proximal, de tal forma que mientras más corta sea el asa bilopancreática, hay más probabilidad de que en la anastomosis alimentaria hayan células que produzcan colecistoquinina y por lo tanto menos probabilidad que el paciente desarrolle insuficiencia pancreática exócrina, porque el páncreas va a seguir siendo estimulado postprandialmente. En este estudio, el 19% de los bypasses proximales desarrollaron insuficiencia pancreática exócrina, mientras que casi la mitad de los pacientes con bypass gástrico distal desarrollaron IP. Y hay que considerar solo un aumento de 30 a 40 centímetros del asa bilopancreática. Este es otro estudio sacado del Obesity Surgery, en el cual se evalúa la función pancreática después de la cirugía bariátrica utilizando el ensayo de la elastasa fecal 1. Se incorporaron en este estudio 300 pacientes, de los cuales 137 eran mangas, 114 bypass gástrico de una anastomosis y 49 SADAS. De estos grupos se sacaron 20 pacientes que tenían síntomas claros de insuficiencia pancreática exócrina, así como un test de Gicli bajo. Y se hicieron un seguimiento por un año. Las características de la técnica operatoria la están observando acá. Y lo más importante de este estudio es que
prácticamente el grupo control y los pacientes de manga gástrica prácticamente no tuvieron elastasas fecales por debajo de 200 y tampoco tenían sintomatología de insuficiencia pancreática exócrina, mientras que la mitad del grupo de One Anastomosis Gastric Bypass y de SADIS desarrollaron sintomatología importante. Lo más importante es que cuando se dio terapia de reemplazo, en ambos grupos se recuperaron los niveles de elastasa fecal 1 y también el score de calidad de vida gastrointestinal que inicialmente en el preoperatorio eran relativamente bajos, aumentaron después de la terapia de reemplazo con enzimas pancreáticas. Este es un estudio de Uribarri González y del doctor Enrique Domínguez, sacado del SOAR del 2021, en el cual evalúan la función pancreática exócrina y la dinámica de la digestión después de la cirugía bariátrica restrictiva y malabsortiva. De 304 pacientes, se incluyeron en el estudio 95, 36 pacientes con bypass gástrico en IDERRUX, duodenal switch 36 y 23 con manga gástrica. Estos pacientes fueron medidos con un test de aliento, con una comida sólida, en el cual tenían triglicéridos mixtos marcados con carbono 13. Se hicieron muestras de aliento basal y cada 15 minutos durante 6 horas. Y se definió insuficiencia pancreática exócrina como la tasa de recuperación acumulada de carbono 13 en 6 horas en el CO2 que los pacientes exhalaban y que estaban por debajo del quinto percentil en el grupo de control. Pueden ver en la figura 1 que el pico de exhalación de carbono 13 se redujo significativamente después de la derivación bilopancreática con switch duodenal, en comparación con pacientes después del bypass gástrico, de la manga y de los pacientes de control. En la figura 2 pueden observar la dinámica de la digestión y la absorción de alimentos con exhalación de carbono 13 en el grupo de control y en las otras 3 cirugías. Y en la figura 3 se puede ver la dinámica del proceso de digestión según las curvas de exhalación de carbono 13. Los controles tenían un pico de exhalación de carbono 13 obtenido del CO2 de 127 minutos. La manga de 105 minutos comparados con el bypass gástrico de 157 minutos, con una diferencia estadísticamente significativa. El pico de exhalación, como están observando, se retrasa significativamente después de la derivación bilopancreática con switch duodenal con casi 330 minutos, con una diferencia estadísticamente significativa si se compara con cualquiera de los otros 3 grupos. ¿Cuáles son las conclusiones? La digestión y la absorción de nutrientes se reduce notablemente después del duodenal switch duodenal, perdón, después de la derivación bilopancreática con el switch duodenal en comparación con bypass gástrico en IDERRUX y manga gástrica. Y el desarrollo de EPI es muy común después de la derivación bilopancreática con switch duodenal casi en el 75%. Frecuentemente después del bypass gástrico en IDERRUX en el 10%.
0.3% y menos frecuente después de la manga gástrica en el 5.1%. Este es otro estudio del 2021 del Obesity Surgery. Perdón, creo que ya lo repetí. Disculpen. ¿Cuáles son las consecuencias de tener una IP en este tipo de pacientes tras cirugía bariátrica? Obviamente, la aparición de síntomas que se asocian con una mala calidad de vida, pero el problema fundamental son los déficits nutricionales. Y esto es lo que se ha ido demostrando en los últimos años. Es claro que si el paciente no digiere bien los carbohidratos, va a tener un cuadro clínico dominado por la formación de gas, distensión abdominal, flatulencia, meteorismo, dolor abdominal, y si no absorbe las grasas y las proteínas que ingiere, va a desarrollar diarrea, o mejor dicho, esteatorrea. Muchos de estos síntomas que acabo de comentar pueden ser manejados relativamente bien por los pacientes si modifican adecuadamente la dieta o si disminuyen la ingesta de grasas o de proteínas. Pero este no es el problema. El problema es la desnutrición y la aparición de déficits nutricionales. En este estudio se puede describir los déficits nutricionales más frecuentes tras bypass gástrico en IDRUX. Pueden observar clásicamente la deficiencia de hierro, vitamina B12, tiamina, vitamina D, ferritina, ácido fólico, cobre y zinc. Los que podemos sustituir, pero estos pacientes desarrollan déficit proteico o malnutrición proteica. Y pongo de ejemplo a la prealbúmina en el gráfico de la derecha, que es una proteína de vida media corta. Y vean que los puntos rojos indican el valor mínimo de la normalidad. Y antes de la cirugía, los niveles de prealbúmina eran normales. Al mes van bajando y a los 3 meses los niveles de prealbúmina están debajo de lo normal y por lo tanto son pacientes que además de desarrollar ciertos déficits nutricionales, también desarrollan desnutrición proteica. Riesgo de fractura. Este es un estudio de casi 7.000 pacientes en 7 años. Es un gran estudio, donde se comparan el riesgo de fracturas patológicas en una población obesa, sometida a cirugía bariátrica, comparándola con un grupo similar de obesos que se encuentran en la lista de espera, como grupos control. Y puede observarse que el riesgo de fracturas patológicas es muy superior, más del doble, en los pacientes obesos que se han sometido a cirugía bariátrica comparado con los pacientes que todavía no han sido operados y de manera significativa. Y este riesgo se asocia a tabaco cuando uno verifica el análisis logístico multivariado, pero se asocia sobre todo a bypass gástrico asociado a malnutrición. El paciente con bypass que se desnutre es aquel que se asocia a osteoporosis y fracturas patológicas. Es conocido que la sarcopenia se asocia estrechamente a IP en pacientes con enfermedad pancreática. La IP se asocia de manera estrecha a la pérdida de masa muscular, mucho más que a la pérdida de grasa subcutánea o visceral. En relación al riesgo
cardiovascular. ¿Cuál es el problema fundamental? Los pacientes con IP tienen un riesgo elevado de sufrir un evento cardiovascular, tanto o incluso más superior que la misma hipertensión arterial y el tabaco. ¿Cuál es la situación? El paciente obeso tiene riesgo cardiovascular. La cirugía tiene su indicación, no solo para bajar de peso, sino para bajar ese riesgo cardiovascular. Si el paciente obeso se desnutre, está aumentando su riesgo cardiovascular como consecuencia de la IP. Y esto se asocia a mortalidad. En este estudio que se publicó en Pancreatitis Crónica, lo que se describió por primera vez es que el paciente con pancreatitis crónica sin IP no tiene mayor mortalidad que la población general. La mortalidad se dispara una vez que el paciente desarrolla IP, por lo que la IP es un factor de riesgo independiente de mortalidad en estos pacientes. ¿Y cómo podemos llegar al diagnóstico de IP? Hay test que evalúan la función pancreática, el coeficiente de absorción de grasa, que es altamente sensible y específico, pero que tiene como principal problema la recolección de heces, tanto para el paciente como para el personal sanitario que esté involucrado en este proceso, el test de aliento con triglicéridos mixtos con carbono 13, que tal vez tenga el problema de tener un paciente sentado 6 horas, solamente se puede parar para ir al baño, en fin, es un procedimiento un poco más complicado y poco práctico para hacerlo, digamos, de manera frecuente o en una población bariátrica básicamente mayoritaria. Los test que evalúan la secreción pancreática, como la elastasa fecal, y métodos que evalúan la consecuencia de la IP, que básicamente se puede hacer a través de una evaluación nutricional. En términos generales, la elastasa fecal, como ya vimos en las diapositivas iniciales, es una enzima específica del páncreas, tiene como ventaja que no se degrada durante el tránsito intestinal. Y la cuantificación es en una muestra aislada de heces, siempre y cuando ésta no tenga más tiempo de 2 horas de recolectada. Se puede determinar como un valor normal, cualquier valor por encima de 200, una IP leve o moderada entre 100 a 200, y una IP severa con cifras de menos de 100 microgramos de elastasa fecal por gramo de heces. La elastasa fecal tiene una especificidad del 93% y su sensibilidad es del 100% cuando hablamos de un EPI grave o moderado y disminuye de manera importante en aquellos casos de EPI leve. ¿Cuánto tratar a los pacientes de cirugía bariátrica? Básicamente cuando los pacientes presentan síntomas de mal digestión y síntomas de déficits nutricionales. Si tenemos pacientes con síntomas de mal digestión, como las que ya hemos comentado anteriormente, y o síntomas de déficits nutricionales, es muy importante y muy recomendable hacerles un test de elastasa fecal con valores menores de 200. Estos pacientes deberían ser sometidos a una terapia de reemplazo de enzimas pancreáticas. Si no disponemos de ningún examen para confirmar el IP, lo que se puede hacer es un tratamiento empírico.
Si los síntomas mejoran, podemos asumir que se trata de una insuficiencia pancreática exócrina, ¿ok? Y esa, digamos, sería la segunda alternativa. Pero ¿cuál sería la dosis correcta? Normalmente, en aquellos pacientes que tienen una anatomía normal, la dosis mínima son de 50.000 unidades internacionales de enzimas pancreáticas, como el creón, con cada comida, y bajarlas a la mitad con cada merienda. En relación a la dosis mínima tras cirugía bariátrica, el doctor Domínguez Muñoz, del Hospital Universitario de Santiago de Compostela, que tiene una casuística importante en relación a IP tras cirugía bariátrica, nos sugiere dosis muy bajas de 20.000 unidades internacionales con cada comida. Este es un estudio que se presentó en un congreso internacional de endocrinología, lamentablemente sin publicar. Es un estudio sobre bypass y cruce duodenal en pacientes que desarrollaron IP. Pero lo más interesante es que cuando se evaluaron el porcentaje de déficits nutricionales, este porcentaje de pacientes con déficits nutricionales cayó dramáticamente después de 6 meses de tratamiento enzimático, a pesar de una dosis tan baja como creón, 20.000 unidades internacionales por cada comida durante 6 meses. Pero ¿cuál es la conclusión más importante de este estudio? Que a pesar del tratamiento enzimático sustitutivo, los pacientes siguieron perdiendo peso, simplemente porque la dosis es tan baja que no les impide seguir bajando de peso. Este es un caso y una serie de fotos que el doctor Jorge Orrego, colega cirujano bariatra, actual vicepresidente de la Asociación Peruana de Cirugía Bariátrica y Enfermedades Metabólicas, me ha cedido gentilmente. Pueden apreciar a una paciente mujer de 44 años, ama de casa, con una súper obesidad mórbida, IMC largamente mayor de 60. Esta era una cirugía bariátrica demostrativa, realizada de la técnica del bypass de una anastomosis en un congreso internacional de nuestra asociación hace ya varios años. Un cirujano extranjero muy reconocido realizó una cirugía de un bypass de una anastomosis en un hospital del Seguro Social de mi país. Y como dato importante, la realizó con un asa biliopancreática de 2,5 metros. En el primer año, nuestra paciente había bajado cerca de 70 kilos. Estaba muy contenta, por cierto. 2 años después, la paciente ingresa con un cuadro de desnutrición severo, una albúmina en 1.5, edema de miembros superiores e inferiores, ascitis, disminución de la fuerza muscular, signos de pelagra, astenia, hiporexia y una serie de déficits nutricionales que tuvieron que ser manejados inicialmente con nutrición enteral, la que fue intolerante y se tuvo que pasar a NPT. ¿Cuál es el diagnóstico final? Insuficiencia pancreática exócrina grave. Yo me permito
presentar una serie de casos que hemos realizado en la clínica que tengo en Lima, Perú, en el que buscamos determinar la prevalencia de insuficiencia pancreática exócrina después de una cirugía bariátrica restrictiva y mixta, básicamente MACA y bypass en IDE-RUX, utilizando el ensayo de la tasa fecal 1. Es una serie de casos retrospectivo, observacional. El seguimiento mínimo fue de 1 año, el seguimiento máximo fue de 2. Ingresamos a todos los pacientes mayores de 18 años que se sometieron a una manga o a un bypass gástrico en IDE-RUX. Y también se incluyó un grupo de control, que básicamente eran pacientes obesos que teníamos en la lista de espera. Tuvimos como criterios de exclusión cirugía bariátrica previa, cirugía gastrointestinal o pancreática previa, pancreatitis crónica, pancreatitis necrotizante, gastroparesia diabética, enfermedades inflamatorias intestinales y que el paciente no haya dado su consentimiento para el estudio. Todos los pacientes se sometieron a una dieta posbariátrica estándar, la suplementación vitamínica es muy protocolizada en mi centro, tal como lo están observando. Se incluye además una suplementación proteínica bebible por 6 meses y también involucramos un test de lactasa fecal. Y dividimos estos resultados considerando una elastasa fecal menor de 200, IP leve y moderada, y una elastasa fecal 1 por menor de 100 eran considerados como IP grave. La manga gástrica fue realizada con un buggy de 34 French, aproximadamente resecamos el 70% del estómago e iniciamos la división a unos 5 a 6 centímetros del píloro en relación al bypass gástrico, un pouch gástrico de 30 a 50 mililitros, un asa alimentaria de 150 y una biliopancreática de manera bastante regular de 70 centímetros y una anastomosis gastroyeyunal de 20 milímetros. Hasta el mes de febrero aproximadamente, que se cerró este estudio, hubieron 321 pacientes, de los cuales se incluyeron en el estudio 121. Se eliminaron 196. Ahí ven la relación de pacientes excluidos. Los pacientes control fueron 23, 26 mangas y 76 pacientes con bypass gástrico. ¿Cuáles fueron los resultados en nuestros pacientes? Hubo una prevalencia de IP incluyendo pacientes con diabetes tipo 2, que como ustedes saben, nosotros operamos muchos pacientes bariátricos, entre ellos pacientes con diabetes tipo 2. El 37.6% de pacientes tenían IP frente a un 20% de manga gástrica, con una diferencia estadísticamente significativa a favor del bypass. Pero lo más importante, cuando retiramos a todos nuestros pacientes con diabetes tipo 2, la prevalencia del IP en el bypass cayó a 32.43. Prácticamente 3 de cada 10 tenían IP y el 7.2% de nuestras mangas tenían IP menor de 200. Cuando tratamos de determinar qué pacientes tenían IP grave, es decir, con elastasa fecal menor de 100, pues casi el 20% de nuestros bypasses tenían IP grave y el 4.5% de nuestras mangas
también tenían IP grave. Cuando vemos este tipo de gráfico, cuando los comparamos con los pacientes de control, podemos determinar lo que otros estudios también han arrojado, que en el caso del bypass gástrico en IRUS, es decir, una cirugía mixta, hay una población importante de pacientes que desarrollan IP. ¿Ok? No son todos, pero sí una población importante. Una menor población de cirugías restrictivas como la manga desarrollan IP. Y prácticamente el grupo de control no desarrollan IP, salvo aquellos pacientes, como están viendo en estos circulitos en el lado izquierdo, que son pacientes con diabetes, que siendo pacientes de control, desarrollaron IP. Hay que recordar que la literatura refiere con datos muy variables, que entre el 20-22% hasta casi un 45% en la literatura de pacientes con diabetes tienen IP asociado, ¿no? Así que, digamos, estos son los resultados de nuestros pacientes. ¿Cuáles son las conclusiones? Que la aparición de la IP es frecuente tras la cirugía bariátrica. Existe una mayor prevalencia de tener IP en pacientes sometidos a cirugías mixtas y malabsortivas o disabsortivas. La presencia de síntomas y o déficits nutricionales persistentes a pesar de una dieta y de un suplemento nutricional apropiado deben hacernos sospechar la presencia de IP clínicamente relevante. Los test de función pancreática tienen una utilidad limitada en este contexto, pero los test de secreción pancreática, por ejemplo, la elastasa fecal 1, apoyan el diagnóstico de IP. Obviamente, también hay que valernos de otros estudios que descarten toxina por Clostridium difficile o sobrecrecimiento bacteriano. El tratamiento enzimático sustitutivo debe ser la norma en pacientes tras la cirugía bariátrica con síntomas digestivos o déficits nutricionales, en particular si están asociados a nivel de elastasa fecal grave o test de aliento con triglicéridos mixtos marcados con carbono 13 que estén por debajo del 5º percentil. Termino esta conferencia invitándolos el próximo año, en el mes de febrero, entre el 21 a 24 de febrero, al 9º Congreso IPSOLAC, que va a ser desarrollado en la ciudad de Lima. Tenemos una gran cantidad de profesores invitados, tanto de Europa, Norteamérica y de toda Latinoamérica. Así que los esperamos porque pensamos que va a ser un momento muy importante para podernos reunir después de tanto tiempo, ¿no? En relación al último IPSOLAC que se tuvo antes de la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Dick. Realmente muy interesante el tema. Quiero felicitarlo por la exposición tan didáctica, tan clara, de este fenómeno que a veces quizás no es percibido o no es tratado en su magnitud. Quiero ceder la palabra a nuestros panelistas. Tenemos al doctor Sergio Aparicio, a Cristóbal Durán, al doctor Barragán, y nos gustaría escuchar unas opiniones sobre el tema que tan claramente nos ha expuesto el doctor Dick. Adelante, no sé quién quisiera tomar la palabra. Yo puedo empezar si quieres, Hernán. Claro que sí, Sergio. Primero que nada, muchas gracias, Dick, por esta tan didáctica
exposición de uno de los efectos secundarios de la cirugía de obesidad y de control de la diabetes. Realmente creo que ha estado tremendamente claro. Todos hemos aprendido algo con certeza. Y bueno, tu serie de casos súper interesante, refuerza lo que ya está publicado en la literatura. Una cosa interesante que quiero resaltar es que de los procedimientos que has mencionado, el que menos efectos tiene o menos posibilidades tiene de desarrollar insuficiencia pancreática exócrina es la manga gástrica, justamente porque si bien quita una parte del estómago y acelera el vaciamiento gástrico, pero mantiene funcionando el píloro y mantiene esa retroalimentación que hay entre el duodeno, entre el contenido alimentario del duodeno y el píloro. Y la otra cosa importante es que no excluye ningún segmento cuando se hace una manga gástrica. La exclusión de segmentos del intestino siempre es una preocupación para el cirujano. La exclusión significa con certeza la posibilidad de generar algún déficit nutricional o de absorción de oligoelementos. Y aquí quiero dar una palabra un poquito a favor de un procedimiento que tú no has mencionado, Dick, que es la bipartición de tránsito. Es un procedimiento tremendamente poderoso desde el punto de vista del control metabólico para la diabetes y la obesidad y que tiene la ventaja sobre, digamos, algunos otros procedimientos que no hay una exclusión de ningún segmento del intestino. Es decir, hay paso de nutriente tanto por el intestino proximal, manteniendo el píloro, este eje píloro, antropíloro, duodeno, intestino, absolutamente indemne. Y aunque la cantidad de alimento que pase por este segmento proximal sea menor en una bipartición, algo de alimento significa pues la estimulación de la secreción de colecistoquinina, mejorando la posibilidad de que el páncreas mantenga su función exócrina. Muchas gracias de nuevo, Dick, una presentación tremendamente didáctica. Gracias de verdad. Gracias, Sergio. Cristóbal, ¿le quería dar, por favor? Muy bien, doctor Dick Barragán, la verdad que un excelente tema, muy interesante para nosotros los cirujanos que hacemos este tipo de cirugía. Felicidades por la claridad con la que ha presentado un tema complejo y que requiere de muchos conocimientos de la fisiología intestinal. Quisiera yo puntualizar en algunas consideraciones que me parece que valen la pena mencionarse. La mayoría de las cirugías derivativas o con exclusiones de segmentos intestinales, como dice Sergio, van a determinar algún grado mayor o menor de insuficiencia pancreática exócrina. Básicamente, dado por la longitud del asa biliopancreática excluida prácticamente del contacto inicial con el bolo alimenticio, que por ahí va la cosa. El punto cardinal me parece que es ese, ¿no? La longitud del asa biliopancreática va a determinar la mayor o menor presencia de insuficiencia pancreática exócrina, ya que el problema acá no es la secreción inadecuada, como se da en los casos de cáncer de páncreas o en las cirugías de DPC, sino que se altera la fisiología normal de las enzimas pancreáticas, ya que estas en una asa biliopancreática larga son inactivadas por el bicarbonato que se produce grandemente en el duodeno y en los jugos gástricos. Entonces, al no tener dónde neutralizar ese bicarbonato con el bolo alimenticio, entonces inactivan las células o las enzimas pancreáticas, y cuando ya llegan al asa común, ya están inactivadas. Básicamente ese es el principal problema. Entonces, un dato que me pareció muy interesante es de que en el bypass distal hay mucho mayor incidencia de
de la IP. Yo creo que más que de la incidencia de IP en un bypass distal, el problema es un canal común demasiado corto que te genera un síndrome de intestino corto y que la IP es parte de un síndrome con muchas otras connotaciones, no solamente de insuficiencia pancreática exócrina, sino una serie de alteraciones como alteraciones proteicas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en el bypass distal tenemos que tener mucho cuidado con los segmentos excluidos y sobre todo con el canal común, que de 120 centímetros, pues en todas partes del mundo es considerado como un intestino corto, ¿verdad? La otra cosa que me llamó la atención es la utilización de la elastasa fecal como un punto cardinal de diagnóstico. Aquí me parece que habría que pensar un poquito y razonar mejor este tema, porque el problema no es la secreción inadecuada de las tasas o de enzimas pancreáticas, sino que, como dije antes, la fisiología es la que se altera. La medición de la elastasa fecal nos va a dar un poquito de confusión en el diagnóstico si nos basamos solamente en esto, ya que el doctor Manrique, dijo claramente de que este es un diagnóstico de exclusión y que en nuestro medio, en Latinoamérica, básicamente en nuestros países, lo manejamos así con un diagnóstico de exclusión, ya que los test son muy complejos, muy difíciles y muy caros de realizar. Entonces, en este tipo de mediciones de las tasas fecales, yo le decía que básicamente no nos va a dar un diagnóstico certero, definitivo, porque la producción de las tasas pancreáticas no está alterada. Entonces, vamos a medir una elastasa fecal que nos va a dar claramente por arriba de 200 en pacientes que tienen una clínica de insuficiencia pancreática exócrina. Entonces, a nosotros nos ha pasado que tenemos pacientes con diarrea, con esteatorrea principalmente, y que tienen una elastasa fecal normal. Pero claro, el problema ahí no es la secreción de las tasas, no es la disminución de las tasas, sino la inactivación de la elastasa. Entonces, los reactivos químicos que tenemos en nuestro medio van a detectar esa elastasa, aunque sea inactiva, y nos van a dar valores arriba de 200 para hacer un diagnóstico, como te digo, un poquito incierto. La otra cosa que me parece también importante mencionar es que al menos en nuestro medio en Bolivia nosotros tenemos algunas presentaciones o las presentaciones que tenemos de enzimas pancreáticas para reemplazo son enzimas que vienen como microgránulos con un revestimiento entérico. Y al darle nosotros este tipo de reemplazo a los pacientes que tienen un bypass, por ejemplo, o cualquier cirugía derivativa con exclusión, vamos a tener problemas también, ya que estas presentaciones comerciales requieren de la presencia de ácido clorhídrico y de gastrina y de bicarbonato para romper la cubierta entérica que tienen estas presentaciones y poder actuar de manera correcta. Entonces, nosotros le damos a un paciente que tiene un estómago pequeño con muy poca presencia de ácido clorhídrico, con muy poca presencia de los otros componentes químicos del estómago excluido, y que viaja a través de un asa alimentar de 150 centímetros y que llega al canal común ya prácticamente inactiva o con una pérdida parcial de su efectividad. Entonces también hay que ver eso, porque si bien la literatura internacional dice que con dosis de 20.000 unidades podría ser suficiente, últimamente se está trabajando mucho en la duplicación o en la triplicación de la dosis para pacientes que tienen una exclusión o una cirugía derivativa como el bypass o cualquiera de sus variantes para tener una óptima mejoría de los síntomas de la insuficiencia pancreática. Entonces, básicamente quería aportar con esos datos que son, creo yo, que vale la pena tomarlos en cuenta y nuevamente felicitar al doctor Manrique por la excelente presentación que hizo. Muchas gracias, Cristóbal, por el comentario. También quería dar la oportunidad al doctor Barragán. Su comentario, por favor, sobre el tema que expuso el doctor Manrique. Doctor Barragán. Bueno, buenas noches. Realmente muy interesante
todo el tema de la insuficiencia pancreática y a mí me llamaron la atención como endocrinólogo, básicamente, las consecuencias crónicas de esta insuficiencia pancreática. O sea, una vez que el paciente ha sido operado a los 40 años, tiene un riesgo muy alto de problemas óseos, cardiovasculares, 20 años después. Entonces, no es una patología menor, no es una consideración solamente sintomática. Como decía el doctor Manrique, muchos pacientes manejan sus síntomas cambiando sus alimentos, comiendo diferente, y lo hacen. Y yo que veo pacientes posoperados durante muchos años ya, que mejoran su diabetes, que están exentos de colesterol alto, se vuelven normotensos y mantienen un peso relativamente estable, pues va pasando el tiempo y empiezan a tener complicaciones como fracturas, y que fracturas que se ven incluso en pacientes varones, que es mucho más raro. Entonces, lo más importante a mi juicio es, aparte de los síntomas que aparecen rápidamente después de la cirugía, y como dijo el doctor Manrique, que lo manejan la mayoría de los pacientes sin mayor trámite, que la sustitución de enzimas debería ser tal vez sistemática en todo paciente que ha sido sometido a una resección con derivación, y la dosificación de metabolitos, ¿no? O sea, vitamina D, vitamina B12, hierro, que son metabolitos muy fáciles de determinar y que muchas veces no se lo hace, ¿no? Y muchos sustituyen vitamina B12 por vía oral, que un paciente que no tiene estómago no le sirve para nada, tiene que sustituirla por vía parenteral. Entonces, si uno tiene una insuficiencia pancreática exócrina, esto tiene consecuencias a muy largo plazo, lo ha dicho muy bien el doctor Manrique, y eso debe considerar todo cirujano cuando opera y todo endocrinólogo o clínico que ve al paciente después durante el resto de su vida, que el cirujano va a dejar de verlo al paciente a los 2 o 3 años, chao, pero el clínico que va a seguir viendo al diabético que puede volver a volverse diabético después de 10, 15 años, debe considerar estas complicaciones como muy importantes para el futuro del paciente. Me ha interesado mucho y me ha parecido muy interesante la conferencia, y muy didáctica y muy clara sobre todo. Felicidades. Muchas gracias, doctor Barragán, por el comentario. No sé, les voy ahora a preguntarle a nuestro presidente de la ciudad boliviana, doctor Gregorio Balda, si tenemos una pregunta del auditorio. Sergio quería hablar. ¿Sí? No, estoy perfecto. Ok. Estaba viendo si habían preguntas nada más. Sí, adelante, Cristóbal. ¿Está tu micrófono apagado, Cristóbal? Ahora sí. Okay. Sí. Perdón, yo quisiera hacer una pregunta al doctor Manrique. Él, obviamente, en la revisión que ha hecho en la literatura internacional, nos lo ha mostrado muy claramente acá. Me gustaría hacerle una pregunta. Muchos cirujanos consideran que la presencia de insuficiencia pancreática exócrina asociada a una malnutrición calórico-proteica ya es suficiente para indicar una reversión de la cirugía. Tratar de revertir la cirugía hacia una anatomía normal. ¿Qué opina usted y qué es lo que nos podría comentar al respecto? Gracias por su pregunta, doctor Durán. Lo que deberíamos de considerar siempre es que cuando nosotros hacemos a través de la cirugía bariátrica resecciones en el estómago, resecciones en el intestino, cirugías derivativas, lo que buscamos es hacer que el paciente pierda peso y obviamente sus comorbilidades asociadas a la obesidad puedan controlarse mejor. Pero hay un punto de equilibrio en el cual nosotros deberíamos tener como freno.
¿Y cuál es ese freno? Que si nosotros argumentamos que porque haga un bypass de una anastomosis con una asa bilopancreática excluida de 2 metros o 2,5 metros, y diga que mi paciente bajó de peso y que su diabetes se controló, creo que hasta allí todos estamos felices y posiblemente ese sea el endpoint que el cirujano bariatra inicialmente tiene como visión de su paciente. Hacerlo bajar de peso y que controle su diabetes y algunas otras enfermedades metabólicas. El problema que ocurre que mientras somos más agresivos con nuestras cirugías y mientras más pensamos que tengo una cirugía alternativa donde bajo más de peso y donde controlo mejor mi diabetes, posiblemente estamos también llevando al paciente a una serie de riesgos en el aspecto nutricional y de déficits nutricionales. De hecho, que le estamos ocasionando la posibilidad de poder incorporar otros problemas que inicialmente no los tenía. Por lo tanto, creo que cuando me comencé a interesar en este tema, comencé a hacerlo porque aparecieron muchas cirugías, todas muy variables, todas que hacían perder peso, que tenían como función principal mejorar la diabetes. Y de hecho, que mientras tengamos un asa bilopancreática excluida mucho más larga y mientras la infusión de nutrientes vaya más hacia el intestino distal, más incluso hacia el ilion, es indudable que vamos a tener una mejor baja de peso y vamos a tener un mejor control también de la diabetes. Pero es posible que en una parte importante de nuestros pacientes esto se haga con la posibilidad que nuestros pacientes tengan complicaciones nutricionales o déficits vitamínicos inaceptables. Por lo tanto, si recordamos esa imagen del bypass gástrico proximal, en el cual tenemos un asa bilopancreática de 40, 70 centímetros, con una asa alimentaria de 150, fisiológicamente vamos a tener una chance importante que nuestros pacientes tengan posibilidad de activar la colecistoquinina. Mientras más excluimos, el paciente baja más de peso y posiblemente controla mejor la diabetes. Pero ya vamos a ir abriendo la puerta para que tengamos mayor posibilidad de déficits nutricionales, sarcopenia, mayor riesgo cardiovascular y todo esto. Entonces, cuando tenemos un paciente que desarrolla todos estos problemas, obviamente la primera alternativa antes de la reversión es verificar pues cuál es el tipo de alimentación que el paciente está teniendo, si come 5 veces al día, si está teniendo los suplementos vitamínicos que de todas maneras debería tener de por vida, y si a pesar de todo esto y a pesar de una terapia de reemplazo enzimático, esto no funciona, como el paciente cuyas fotos me permitieron presentar, ese paciente acabó con una reversión de la cirugía, es decir, tuvieron que convertir su cirugía a una cirugía con una exclusión bilopancreática mucho más pequeña. Y fue la única forma en que el paciente pudo salir. Por lo tanto, creo que primero hay que mejorar la parte nutricional, hay que esperar que los pacientes tengan una toma de suplementos vitamínicos y nutricionales de manera correcta, intentar con una terapia enzimática de reemplazo, porque hay muchos de estos pacientes que definitivamente mejoran. Yo les debo comentar que antes no le prestaba mucha atención a algunos síntomas que aparecen después de algunos meses.
Y esto se lo comento porque nosotros los cirujanos, después de operar, vemos al paciente a las 48 horas, a la semana, a los 15 días, al mes, 2 meses, 3, 4, 5 meses. Y de ahí como que los vamos perdiendo. Pero si ustedes tienen un paciente bariátrico y nosotros tratamos de tener, por ciertas características, un seguimiento largo, y preguntamos, ¿qué ha notado que ha cambiado en relación a su frecuencia evacuatoria? No son pocos los que dicen, antes de operarme, defecaba una vez. Ahora, cada vez que como, voy al baño. Otros pacientes dicen, como y me balono, distiendo. Otros pacientes refieren a los 8, 9, 10, 12 meses. Tengo gases olorosos que antes no tenía y mi pareja pues me comenta qué cosa está pasando, etcétera, etcétera. Si uno comienza a preguntarle, ¿y qué característica tienen sus heces? Muchos le van a comentar, son heces consistentes y no son pocos los que comentan, estoy haciendo heces líquidas, otros te describen una esteatorrea, etcétera, etcétera. Entonces, la IP siempre va a estar presente en este tipo de procedimientos. Es más, parte de la baja de peso de una cirugía bariátrica, una de las causas de la baja de peso es por una IP. Como le escuché comentar a un cirujano que estábamos conversando de esto, es que nosotros tenemos que tratar de buscar tener una IP programada, una IP que la podamos manejar. Por lo tanto, si uno recuerda estos pacientes de derivación bilopancreática, extraordinario control metabólico, una baja de peso brutal. Pero ¿qué tenemos en contraposición? Pacientes con una baja masa muscular, con una prealbúmina baja, con síntomas de déficits nutricionales. Por lo tanto, creo que lo que nos debería hacer reflexionar es que tendríamos siempre que considerar una cirugía que también tenga como base la parte fisiológica, porque nosotros, vuelvo a repetir, cortamos estómagos, uno más grande, uno más chico, vertical, transversal, hacemos anastomosis de 2 milímetros, 15 milímetros, 3 centímetros, excluimos asas bilopancreáticas de 70, 1,20 metros, 2 metros, 2 metros y medio, en fin. Hacemos una cantidad de variantes sin pensar que en el mediano y largo plazo podemos estar alterando a los pacientes. Si ustedes se dan cuenta, la imagen de un paciente bariátrico medianamente seguido es ese paciente que tiene una baja masa muscular. Ustedes se dan cuenta, opérense una manga, opérense un bypass, opérense un bypass de una anastomosis, yo no lo hago, yo hago bypass gástrico ni de Rux, o cualquier otra cirugía más agresiva. Son pacientes que típicamente tienen una baja masa muscular, se suplementan de proteínas bebibles, aumentan el consumo de proteínas. Muchos dicen, no los tolero. Claro, no los toleran porque al no tener una secreción enzimática pancreática, en la cual tengamos la tripsina y la lipasa y todas estas enzimas que intervienen en el metabolismo de las proteínas y de las grasas, prácticamente no las tienen estimuladas. Por lo tanto, resulta siendo un poco a veces contradictorio que a pesar que tengamos pacientes que le decimos aumente su consumo de carnes, muchos dicen, como carne y me cae mal. No tengo una buena digestión con las carnes. Claro, son pacientes cuya secreción enzimática pancreática está disminuida. Por lo tanto, esto, vuelvo a repetir, nos debe hacer reflexionar que las cirugías que tenemos que hacer tienen que ser cirugías basadas también en la fisiología, en cómo afectamos la fisiología y qué cosas estamos teniendo como contrapeso para poderlas manejar y hacer que nuestro paciente sea bien controlado a mediano y largo plazo.
Si tuvieran alguna pregunta, con mucho gusto. Muy bien, doctor Manrique, muchísimas gracias por esta última aclaración y nuevamente agradecerle por su exposición tan académica, tan clara, un tema realmente muy interesante. Quiero también agradecerle a todos los panelistas por sus aportes, por estar aquí ahora presentes. Y nuevamente, doctor Manrique, agradecerle por la invitación que nos hizo para el próximo año en Lima, en el SOLAC. Así que, queridos colegas, doctor Manrique, buenas noches. Vamos a dar por concluida este tema tan apasionante. Muchas gracias